Sí, se ve bien. Sí, Ok, muy bien. Pues bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Ramiro Silva, soy R1 y el tema que vamos a ver el día de hoy es retinoscopía. Realmente es un tema corto y va muy al punto. La doctora Gámez nos pidió que sacáramos la información de la AO, entonces, pues la verdad sí está muy resumido, entonces, para no perder ningún detalle. ¿Para qué nos sirve la retinoscopía? La retinoscopía es una técnica de examen que mide objetivamente el error refractivo del ojo. Eh, y esto se hace observando a través de un instrumento llamado el retinoscopio, que conocemos. Y se hace observando un movimiento de la luz reflejada en la pupila del paciente. Esta evaluación es objetiva, lo que permite al examinador evaluar algún error refractivo sin la intervención subjetiva del paciente, o sea, sin que el paciente nos esté hablando o diciendo, si ve las letras, ¿no? Con la cartilla de Snell. Entonces, esto la convierte en una herramienta útil para evaluar bebés, niños pequeños, adultos con retrasos en el desarrollo y personas que no pueden cooperar de algún modo en este examen. Además, de determinar un error refractivo, la retinoscopía también se usa para la evaluación acomodativa y para evaluar otras patologías de la superficie, como puede ser las cataratas, ¿no? Entonces, por eso mismo agregué estas imágenes, porque aquí los doctores están evaluando niños en los que principalmente se usa la retinoscopía. Ahora hablaremos un poco acerca de la historia. La práctica de la retinoscopía se remonta en el siglo XIX. En 1859, el señor William Bowman fue el primero en describir un reflejo lineal irregular del fondo de ojo en ojos con astigmatismo. Él fue el primero y ya en 1873, un oftalmólogo francés de nombre Quignet realizó el primer diagnóstico objetivo refractivo. Descubrió que el movimiento de la luz desde un espejo plano a través de la pupila producía un reflejo del fondo de ojo que también se movía, variando en dirección, velocidad y brillo. En 1880, Parent publicó una técnica para cuantificar esta refracción de las que estamos hablando y midiendo así un error refractivo con lentes. Y a partir de 1920 y hasta hoy en día, los retinoscopios eléctricos se utilizan con una rendija giratoria que fue desarrollada inicialmente por la persona Jack Copeland. Entonces, esta es la historia de la retinoscopía, que todo empezó con sombras y con espejos planos. Es importante saber las partes del retinoscopio. Es muy sencillo, la verdad no tiene muchos botones o partes. La parte de arriba es el cabezal óptico que proyecta un haz de luz desde un lado y cuenta con una ventanilla de observación del otro lado que proyecta la luz en ángulo recto. Esto funciona con una bombilla de luz y en la parte de abajito tenemos el slip o manga que abajito del cabezal óptico y es la que controla los meridianos, o sea, el haz, ya sea vertical o horizontal, y el enfoque de la misma luz. Y por último, en la parte de abajo, que es donde se agarra el retinoscopio, es donde van las baterías, ¿ok? Nomás para recordar cuando se nos descargue o algo, pues ahí van las baterías. Bueno, ahora vamos a lo que es los principios de retinoscopía y a aprender más o menos cómo funciona. En metropía, ya sabemos que los rayos de la luz se enfocan en la fobia de un ojo no acomodativo y emergen como rayos de luz paralelos. Este es en el mejor de los casos una persona que no tiene ninguna enfermedad ocular y que todo está bien. En este caso se va a observar neutralización. Lo vamos a explicar más adelante, pero técnicamente se refiere a que no hay sombra, o sea que toda la pupila al momento de usar el retinoscopio se ve de un solo color. Entonces, tenemos la emetropía. Ahora, la miopía consiste en rayos de luz que se enfocan delante de la retina.
y emergen como rayos de luz convergentes. ¿Y cómo se va a ver esto? Se va a ver en contra del movimiento. Entonces, cuando pongamos el haz y lo movamos, la sombra se irá en contra. ¿Ok? Hay que recordar eso. Ahora, hipermetropía consiste en que los rayos de luz se enfocan detrás de la retina por un ojito pequeño y los rayos de luz emergen como luz divergente. Y en la hipermetropía se produce con movimiento en la retinoscopía. Hay una mnemotecnia que me enseñó una compañera, ahí estando acá en Guatemala, que me gustó. Eh, Cuando la sombra me sigue, eh, cuando el, cuando el reflejo me sigue, es positivo. O sea, cuando, digamos, cuando algo me sigue, es positivo. Entonces lo relacionamos con hipermetropía. Y cuando algo no me sigue o cuando alguien no me sigue es negativo, entonces lo relacionamos con miopía. Nada más, a mí se me quedó esa mnemotecnia. No sé si a ustedes les funcione. Eh, y por último tenemos el astigmatismo, que es cuando los rayos de luz forman dos puntos de enfoque en el ojo. El astigmatismo puede producir un reflejo con o en contra del movimiento. Ese es el más complicadito de los cuatro, pero lo vamos a ir viendo más a detalle más adelante. Hasta aquí, pues prácticamente son las bases, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Em, La Asociación Americana de Oftalmología resume el tema de retinoscopía con pasos, por así decirlo, con cómo ir usando el retinoscopio, ¿no? Entonces fue lo que yo hice, enumerar y resumir esos pasos. Número uno, tenemos que revisar y recopilar el historial de los pacientes. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a facilitar el estudio, porque pues ya podemos saber qué tipo de gafas usa el paciente. Si ya tiene medición previa de agudeza visual, pues ya no nos complicamos la vida con un niño que no coopera o con una persona con discapacidad. Eh, eh, Después, ya si es que tenemos historial o no, pues ya preparamos al paciente. Eh, Se tiene que ubicar al paciente en un ambiente con iluminación tenue, o sea, que no está tan iluminado, y asegurar que mantenga la cabeza recta y relajada. Se le indica al paciente que mire un punto fijo a 6 metros en el caso de una retinoscopía estática o un objeto cercano en una retinoscopía dinámica, que realmente la diferencia es que la retinoscopía dinámica nos va a servir para también evaluar cómo está la acomodación del paciente. Número 3, hay que posicionar al examinador, ya sea a 66 centímetros o un metro, depende mucho también la longitud del brazo del médico que está realizando la prueba, pero regularmente tengo entendido que la mayoría se usa 66 centímetros más o menos, ¿ok? Y es importante esta imagen que coloqué porque de acuerdo a la distancia en metros que se esté trabajando, equivale a dioptrías y esas dioptrías al final del resultado, por así decirlo, de la refracción, se tienen que restar esas dioptrías. Entonces, nada más para recordar este cuadrito, si estamos trabajando a un metro, esa distancia de trabajo se le tiene que restar a la refracción final. Si estamos hablando de que estamos trabajando a 66 centímetros, entonces se restaría 1,50. Igual lo voy a explicar más adelante con un ejemplo. Bueno, en número 4, ya que tenemos situado al paciente en un lugar tenue, con la cabeza recta, y nosotros tenemos la distancia con el retinoscopio, hay que interpretar el reflejo de los que es lo que les explicaba hace rato. Entonces, si tenemos un movimiento a favor con el espejo, indica positivo, ¿no? Si algo nos sigue, es positivo. Entonces es hipermetropía. Si hay un movimiento en contra, eh, pues algo que no nos sigue, pues es negativo, lo que nos indica miopía. Entonces, si no hay movimiento, si se ve todo de un solo color, es un reflejo neutro y esto nos indica que el ojo está enfocado en un plano del retinoscopio, una corrección adecuada, ¿no? Eh,
para esto, nosotros tenemos que ir agregando lentes, ya sea con el foróptero o con la caja de pruebas. Pero, por ejemplo, si nos sale el movimiento a favor, o sea, si nos sigue, es positivo, entonces hay que ponerle lente positivo para ir neutralizando. Lo que estamos buscando es neutralizar el brillo. Entonces, si nos sale una sombra en contra, entonces es negativo, ocupamos, el paciente es miope, entonces ocupamos ponerle lente negativo para seguir logrando poco a poco la neutralización. Después, en el siguiente punto, hay que girar la raya del retinoscopio para que nos permita ver meridianos oblicuos, como puede ser a 45 grados o 135. Así podemos darnos una idea también si el paciente puede tener astigmatismo. Pero por lo general, perdón, por lo general en esta imagen que puse aquí en medio, donde están los circulitos azules, cuando uno está haciendo el barrido horizontal, puede que la sombra aparezca diagonal. Entonces, como aparece aquí en la imagen. Entonces, eso también ya nos habla de que hay un problema de cilindro, o sea, de astigmatismo. Bueno, el siguiente punto es determinar si el error refractivo es esférico solamente o si es astigmático también. Em, y algo con lo que nos podemos guiar es que si el reflejo observado tiene una dirección o un brillo y una velocidad y amplitud constantes en todos los meridianos, por lo general se trata de un problema esférico. Por lo contrario, en los casos de astigmatismo, es todo lo contrario, o sea, ya varía mucho la dirección, el brillo y la velocidad. Y pues de lo que estábamos hablando también, pues el eje. Mm, el último paso, pues es lo que estamos tratando de lograr, que es determinar la neutralidad, agregando o quitando lentes, ya sea esféricos o de cilindro. Y lo que les decía, se logra colocando varios lentes frente al ojo eh, hasta alcanzar la neutralidad. Bueno, ahora está este ejemplo que trata de la neutralización de ametropía cilíndrica. Entonces se los voy a tratar de explicar para después hacer unos ejemplos de las siguientes diapositivas. Am, si hacemos el barrido horizontal, o sea, la luz horizontal, y nos sale en +3, se neutraliza a +3.50, ¿no? Con los lentes. Vas colocando los lentes y se neutralizó en +3.50, ¿ok? Entonces haces con la luz vertical ahora y resulta que se neutraliza en +2. ¿Cómo lo vas a notar o cómo vas a notar la refracción? Primero, tienes que tomar el número más positivo. ¿Cuál es el más positivo de los dos resultados que te dio? El +3.50. Entonces, ese es el que anotas y ese será la esfera, el más positivo. Eh, ¿A qué eje estaba el más positivo? A 90. Entonces, ese quiere decir que el eje pues va a quedar a 90 grados. Ahora, ¿el cilindro cómo se saca? El cilindro va a ser el resultado de la diferencia de estos dos resultados, de estos dos números. No, no se resta, sino que hay que pensar en diferencia. ¿Cuál es la diferencia? -1.50. Entonces, ese va a ser el cilindro. Quedaría +3.50 de esfera. La diferencia de estos dos números es -1.50, entonces eso queda de cilindro. Y como el más positivo estaba en el eje de 90, ese eje es el que queda. No sé si me expliqué, pero se me hizo buena esta diapositiva como para explicarlo. Entonces, ahora tenemos estos A ejemplos. ese faltó quitarle el 1.50, ¿no? Sí, Al sí, me resultado. faltó. Sí, me faltó, a lo último se le quita. De hecho, estos ejemplos ya viene, se los iba a explicar para quitarle la distancia de trabajo. No sé si alguien me quisiera participar y anotar la refracción en este caso, en el primer ejemplito.
Pues el Menos 2 primero, menos 2 a 90. ¿Cómo, perdón? Menos dos a 90. Sí, muy bien. Entonces, el más positivo de estos dos números es pues el -2. La diferencia entre el -2 y el -4, pues es -2 y el eje pues está a 90, ¿no? Y recordar lo que dice Roger, que al final, ya que tengamos la refracción, hay que restarle el distancia de trabajo. Ahora, Pero, el siguiente, ¿quién lo pero resuelve, ¿cuál por favor? sería porque ahí se confunden mucho, o sea, ¿cuál sería Ajá. el resultado correcto del primero? A ver. El primero, pues sería sería -3 -2 por 90. Sí, Porque menos 350 menos 2 por 90. Así es. bueno, sí, -350 si estás trabajando a sesenta y Bueno, seis sí, depende. centímetros. Menos Ajá, 3 o 350. ándale, depende de la distancia en la que estés trabajando, ¿no? Bueno, ¿quién hace el siguiente? Si alguien quiere participar. Más uno menos 2 a 90. Muy bien, exacto, porque esa es la diferencia que hay entre el -1 y el +1, hablando del cilindro, ¿no? Entonces sí, quedaría así. Y ya restándole la distancia de trabajo, que yo lo tomo como si fuera un metro para pues no complicarnos tanto, pues sería pues, una dioptría, ¿no? Que se le resta. Entonces, si le restas una dioptría, pues ya quedaría a 0, a -2 y por 90. Hay otros dos ejemplos, no sé si alguien quiere hacer el siguiente. Cero menos 2 a 45. Muy bien. Sí, el más positivo pues es el 0. Y el último, ¿quién lo resuelve? 2 menos 2 a 90. Muy bien. Pues creo que hasta aquí vamos bien, va quedando claro de cómo es que se anota la refracción, ¿no? Eh, Ahora, hablando de los riesgos-beneficios de la retinoscopía, realmente son muy pocos. Lo que puede pasar es que haya fotosensibilidad y que haya baja tolerancia al examen, pero realmente no sucede mucho porque es un examen que se realiza rápidamente y debe ser tolerable para la mayoría de los pacientes. Y cuando se hace retinoscopía cicloplégica, pues los pacientes también pueden experimentar síntomas como visión borrosa o fotofobia. Entonces, pues también es común, no es muy grave. Y las reacciones alérgicas que también son muy, muy poco frecuentes. En la Asociación Americana venía este link para poder realizar simulador de retinoscopía. Entonces, sería bueno copiarlo y practicar de vez en cuando también. Y sería todo. Esa es literalmente la información. El 95 se sacó de la Asociación Americana y, como les digo, está muy resumido. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. La clase estuvo muy bien, doctor Ramiro. Me parece que explicaste lo básico con respecto al tema de la retinoscopía. También recuerden que esta puede tener el nombre de esquiascopía y que es bastante útil. Quizás ustedes no lo ven mucho en la práctica, en los espacios donde está optometría, porque estamos trabajando casi siempre con adultos, pero cuando le toque pasar por la rotación del servicio de pediatría, ahí van a tener que hacer mucha esquiascopía o retinoscopía. Por lo tanto, traten de practicar cuando vean pacientes dilatados, pueden practicar en hacer retinoscopía, e ir tomándole el pulso a esto, porque sí lleva un buen entrenamiento. La distancia de trabajo, la tabla que mostraste, está buena. Hay diferentes distancias, pero las que se utilizan más en la práctica son a 50 centímetros y a 66.
por el hecho de que esto tiene que ver mucho también con la relación que hay en el largo del brazo del examinador. Entonces, es el largo más o menos intermedio al momento de realizar la prueba porque sostienes el lente, el retinoscopio y es más o menos la distancia en que te colocas. Al momento de hacer la examinación a los pacientes, tienes que tomar en cuenta que el ojo que estás examinando al paciente debe ser el ojo con el que está el examinador mirando igual. Si está el paciente, el ojo derecho, pues entonces el examinador debe utilizar su ojo derecho para examinar. Igual pasa lo mismo con el ojo izquierdo, tener eso en cuenta. Y tener también que tenemos diferentes planos para hacer la valoración. Está el plano que es vertical y el plano que es horizontal, que los dos se van a colaborar al momento de identificar las sombras, que igual la vas a poder eh, distinguir con estos planos. Recuerden que pueden escuchar la terminología de hablar de sombras o de hablar acerca de reflejos. Igual, algunas literaturas lo más que mencionan es la palabra reflejos, pero pues también van a ver que en la práctica clínica pueden estar haciendo en un espacio de optometría y decir la sombra está neutralizada, otros te dicen el reflejo está neutralizado. Cuando los reflejos se neutralizan con la lente que le corresponde, ya sea positiva o negativa, van a poder identificar que el reflejo de fondo no va a haber sombra, es uno solo. Sin embargo, cuando no, van a haber una sombra que está en constante movimiento, ya sea a manera a tu favor o en contra del favor hacia el movimiento que está realizando el examinador. Cuando usted coloca una lente que le neutraliza el defecto refractivo y decide seguir aumentando más los poderes de dioptría de la lente, se va a dar cuenta de que va a surgir entonces una sombra, que por ejemplo, si usted le estaba viendo a favor de la regla, ahora se le va a ir en contra de la regla, y es porque estás hipercorrigiendo el paciente. Todos esos son detalles que ustedes lo van a poder eh, entender mejor si lo que no han pasado por estos departamentos donde se realiza la esquioscopía todavía, que no le ha tocado trabajarlo, lo van a entender más cuando la estén realizando, porque muchas veces es un poco difícil ver las sombras, no se crea que es tan sencillo. En los simuladores se ve muy bonita la sombra, pero cuando estás ahí con el paciente te toca practicar bastante y tener una persona que te oriente bastante bien y tener conocimiento básico con respecto al tema. Así que me parece muy buena la clase y si alguien más tiene algún comentario, es el momento. Hola, buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. Hoy estábamos viendo lo del retinoscopio y la franja debe de verse gruesa, ¿no? No delgadita, porque normalmente bajas el tambor para poder hacer la retinos y se ve la franja gruesa. Y en el retinoscopio que tenemos aquí en Huehue, bajaba el tambor y la línea se veía más delgada. Hay que tener en consideración el tipo de retinoscopio que estás utilizando, a qué lugar tienes la franja, la disponibilidad de la luz del retinoscopio. Recuerden que muchos de estos tienen una luz que es más intensa que otros, pero por lo regular la franja la vas a ver de acuerdo a esos parámetros que te estoy indicando. Sí, bueno, practicar bastante para que puedan saber cómo realmente se ven, porque como le digo, lo van a ver de una manera en el simulador y cuando van al ojo lo van a ver de otra forma. Obviamente son sombras iguales, pero no se ven tan definidas como se ven ahí en los simuladores. Importante que ahí su compañero le dejó un link para que vean simuladores de cómo se hace esta prueba, para cuando ustedes ya vayan al ojo sepan lo que van a buscar. ¿Algún otro comentario?
¿Algún otro comentario? O sea, yo quería comentar que con la pregunta que hicieron recién, yo tengo entendido que a menor grosor, más brillantez de la luz, se necesita corregir con un lente de más poder. Como que para eso te guías con el grosor de la luz. Sí, también es un factor importante. Mientras más dioptría sea, el defecto refractivo van a haber mayor sombra. Esas sombras que son grotescas grandes puede darte unas 4 dioptrías, de poder 3 dioptrías. Por eso se comienza siempre a realizar la prueba con una dioptría. Recuerde que la caja comienza con dioptrías bien bajitas, 0.25, 0.50. Entonces, por lo regular, la prueba se comienza con una dioptría. Y le van a ir aumentando, haciendo un tanteo en medida de que ustedes puedan conseguir neutralizar la sombra. Doctora, en el ejemplo que acaba de decir, entonces si nos distancia 50 centímetros, sería un -2 y le sumaríamos 1. A ver, por ejemplo, vamos a interpretar esto. Si ustedes están haciendo una esquiascopía y tienen un defecto refractivo de una neutralización de su sombra, que sería en este caso una fase neta, digo una fase total. Cuando ustedes tienen el +3, tienen que hacer una resta de esta neutralización que lograron con este poder dióptrico de la distancia de trabajo. 50 centímetros se refiere a -2. En el caso de que estuvieras trabajando con 66 centímetros, vas a restar -1,50. Lo que te va a sugerir entonces, en el caso de que tengas un +3, -2, ¿cuánto te va a dar esto como resultado? En el caso de que sea 50 centímetros, +1. te va a dar un +1. Ese es su poder esférico. En el caso de que sea un -3 con un -1,50 correspondiente a la distancia de trabajo de 66 centímetros, ¿cuánto entonces te va a quedar como poder dióptrico? ¿-5? -3 menos 1,50. Ok. -3 menos 1,50 es la mitad, o sea, sería -1,50. Y ese sería el poder dióptrico que quedaría como para corrección de la lente. ¿Tienen algún otro comentario? Bueno, si no tienen más comentarios, damos por finalizada la clase. Que tengan buen fin de semana y que estén bien. Y a practicar retinoscopía ahí cuando estén haciendo optometría. Los pacientes dilatados, realícenle para que puedan ver la sombra e ir cogiéndole el pulso a eso. ¿Bien? Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, doctora, Ramiro. Muy buena clase. Bye.